Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta bota o calcetín de Navidad. Utilizaremos una técnica en la cual vamos a ir acolchando a la vez que cosemos las distintas piezas. Como veis, utilizamos trocitos de tela de muchos colores, así que podemos aprovechar todos los retales que tenemos por casa. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer la bota o calcetín necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, telas de temática navideña que combinen entre sí. Yo las tengo en tonos crudos, en tonos verdes y en tonos rojos. También tengo un zigzag o piculina en un tono crudo para luego adornar el exterior de la bota. Tengo guata para darle estabilidad al proyecto y que no se deforme, y por último una tela que realmente no tiene nada que ver con las anteriores, pero como no se va a ver, da un poco igual, que es la que utilizaré en el forro. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Mirad, yo aquí ya tengo el molde o patrón de la bota preparado. Cuando lo descarguéis de la web vais a ver que viene en distintos trozos porque no cabe este tamaño en una única hoja, y lo único que hay que hacer es montarlo, es decir, ir pegando las piezas unas con otras para poder obtener la forma completa. Una vez que lo tengáis como lo tengo yo, es decir, con el tamaño correcto y todas las piezas pegadas entre sí, continuamos. Para hacer este proyecto vamos a utilizar una técnica que a mí me gusta mucho, que se llama Quilt as you go. Lo que quiere decir es que según vamos cosiendo, vamos acolchando a la vez. Por lo tanto, nos ahorramos bastante trabajo. Lo que vamos a hacer en primer lugar es cortar una pieza, en realidad dos, porque necesitamos tanto para formar el calcetín la parte de delante como la de detrás. Pues cortamos dos piezas de guata que sean un poquito más amplias que el tamaño del calcetín. Prefiero que sean más amplias para tener luego margen a la hora de coser y que no nos quedemos con la tela escasa. Luego ya recortaremos. De momento cortamos estas dos piezas y continuamos. Sobre el molde del calcetín y por el diseño que vamos a darle a nuestra bota, lo que tenemos que hacer es en la parte superior doblarlo a la mitad para buscar el centro, que es donde iremos cosiendo las distintas piezas formando la espiga con las telas que vamos a utilizar. Con el molde ya doblado a la mitad, lo que tengo que asegurarme es que está colocado de manera que tengo guata a ambos lados de manera suficiente. ¿Veis? Son unos 3 dedos lo que he dejado. Entonces lo doblo a la mitad y lo que hago con la ayuda de un marcador es marcar toda esta mitad en la pieza de guata. También lo que voy a hacer, sin mover mucho la pieza, es doblar por esta marca que tengo aquí. La podíamos, la verdad, haber doblado antes, y me voy a hacer una marca aquí en horizontal, porque aquí es luego donde coseremos la parte de otro tono de la bota. Con las marcas hechas, la vertical y la horizontal, el aspecto de la guata tiene que ser este. Mirad, tengo aquí cortadas una serie de tiras, todas de 5 centímetros de ancho, de distintas telas con motivos navideños. Las tengo en 3 tonos, en tonos crudos, en tonos rojos y en tonos verdes, porque bueno, creo que le van bien al proyecto. ¿Cómo las vamos a colocar y cómo las vamos a ir cosiendo? Os las voy a colocar primero para que veáis el efecto que buscamos. Lo que buscamos es irlas cosiendo de esta manera, para que nos vaya formando una espiga cuyo eje es la línea que he marcado aquí. Es lo que me va a ayudar a irlas colocando correctamente. Y el efecto que al final voy a tener es el que estáis viendo ahora mismo. Vamos ahora, por tanto, una vez que ya hemos visto lo que estamos intentando construir y coser, vamos a ver cómo lo hacemos. Con estas marcas ya hechas vamos a ver cómo colocamos las distintas tiras para formar nuestra bota. Entonces, estas tiras las tenemos que colocar en diagonal, unas en este sentido y otras justo en el sentido contrario. Pero claro, siempre nos podemos equivocar y girarlas un poquito y que quede torcido. Entonces, para eso hemos hecho esta raya vertical, para asegurarnos de que en todo momento siguen un mismo diseño y no se nos está torciendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que hago es, en una de las tiras, la que vaya a colocar la primera, la doblo
así en diagonal uno de sus extremos. Lo voy a marcar con los dedos, que es suficiente, y con esta pieza colocada de esta manera la sitúo sobre la línea vertical larga, de manera que parte de la pieza esté por encima de la línea horizontal, para asegurarnos que nos va a quedar correctamente montado. ¿Hasta dónde tiene que estar por encima? Hasta que este piquito queda por encima. Pues lo voy a desplazar y la primera pieza tiene que ir aproximadamente de esta manera. Si la doblo en diagonal, está situada sobre la línea recta y al abrirla el piquito queda por encima de la línea horizontal. Ahora lo que hago es simplemente lo sujeto con un alfiler y tomo la siguiente pieza que vaya a colocar, que por ejemplo puede ser esta tela blanca. ¿Cómo coloco esta tela blanca? Muy sencillo. Estas tienen que ir en este otro sentido. Vamos a ir contrapeando, poniendo una de izquierda al centro y otra de derecha al centro. Esta, como tiene que ir así, lo que hago es la sitúo encima de la que he colocado anterior, haciendo coincidir su piquito con esta línea vertical. La sujeto con un alfiler. Le puedo retirar el que tenía debajo para no tener los dos. Y lo que vamos a hacer es dar un pespunte que vaya justo desde donde empieza la tela roja, que es aproximadamente aquí, hasta el final. Lo voy a dar con un margen de costura de 1/4 de pulgada. Con el pespunte dado retiro los alfileres y abro. Y ya tengo estas dos piezas unidas y además están cosidas a la guata, por tanto están acolchadas. Ahora tomo la siguiente pieza que vaya a colocar, por ejemplo, esta con esta tela estampada. Y en este caso me toca de izquierda al centro, pues simplemente la coloco encima. Luego iremos cortando toda la tela que va sobrando. La colocaría así. Sujeto con alfileres. Y en esta ocasión el pespunte lo vamos a dar, como me interesa, luego aquí va otra tela, pues aproximadamente lo voy a marcar también con un alfiler, como 1 centímetro por encima de la marca, es desde donde tengo que empezar a coser, y cosería desde aquí hasta el pico, también con un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, he retirado los alfileres, abrimos y veis también cómo va quedando. Ahora colocamos la siguiente, que va a ir en este lado. En este caso voy a poner una tela verde, el derecho hacia abajo, alineo bien las piezas, en especial que el piquito me coincida, y de nuevo damos un pespunte desde este extremo hasta 1 centímetro aproximadamente por encima de la marca que hemos hecho al principio. Ya he colocado también la tira verde y ahora vais a ver que a partir de ahora el proceso es exactamente el mismo. Tenemos que ir dando este paso todas las veces que sean necesarias hasta que lleguemos al final de la bota. En este caso tomo esta tela en tono clarito, pongo el derecho hacia el interior, hacia adentro, encaro este derecho con el de la que ya tengo cosido, sujeto con unos alfileres, siempre asegurándome que el pico de la pieza coincide con el que ya tengo cosido, y doy un pespunte con un margen de 1/4 de pulgada. En este caso, como todavía tengo aquí partes sin cubrir, dejaré aproximadamente como 1 centímetro, coseré hasta 1 centímetro por encima de esta marca. Vamos a ir rellenando la bota, os voy a ir enseñando un poco cuando vaya por la mitad cómo va quedando, y vamos terminando las dos piezas que necesitamos hacer todo este proceso de ir cosiendo las tiras. Mirad, ya he cosido algunas tiras más. Y lo que se puede ir haciendo es recortar el exceso de tela que nos va quedando al borde de la guata, porque muchas veces estos trozos quizás este es demasiado pequeño, pero si las tiras que tenéis son más largas, las vamos a poder utilizar luego a continuación. Mirad, ya he cosido todas las tiras hasta llegar al final de la bota. Ahora nos queda esta zona que la vamos a coser las tiras de una manera un poco diferente. Lo que tenemos que coserlas es como todas, derecho contra derecho, y aquí damos un pespunte, pero las vamos a colocar ya todas en la misma dirección. De esta manera llegaremos hasta el final de la guata que tengamos cortada. Mirad, ya tengo las dos piezas preparadas de la bota. Como veis, las telas no las he colocado en el mismo orden, bueno, porque me parecía que quedaba más simpático así. Ahora lo que tenemos que coser por último es una pieza que va aquí en la parte superior
como de remate de la bota, que sería esta en mi caso. Yo corto una tira de 10 centímetros de ancho, pero bueno, va a depender de qué cantidad de guata habéis dejado cuando hemos situado el patrón encima de la guata al principio del vídeo. Lo único que tenemos que hacer es situarla en la parte superior y dar un pespunte de lado a lado con un margen de 1/4 de pulgada. Mirad, ya tengo cosida también esta pieza y veis qué bonita está quedando nuestra bota. Ahora, por último, y para decorar, como siempre os digo, con los materiales que tengáis en casa y a vuestro gusto. Yo voy a poner una cinta de zigzag o piculina justo en la costura para que haga contraste las telas, ¿no? En las zonas que tiene la bota. También, si os gusta, podéis poner en vez de una tira, podemos poner dos. Una justo en la costura y otra, por ejemplo, a 3 o 4 centímetros de la misma. Esto al final, como os digo, en función de los materiales y de los gustos que tengamos cada uno. En todo caso, para coser la piculina, bien en las dos tiras o solo una, tenemos dos opciones. O bien pasamos un hilván para sujetarla y que así no se nos mueva, que es casi lo más práctico cuando se tiene poca experiencia o queremos asegurarnos que el acabado es perfecto, o bien directamente la podemos coser a máquina asegurándonos, bueno, pues de que está en la posición correcta. Voy a coserla y continuamos. Para formar la bota lo que tenemos que tomar son las dos tiras que ya tenemos preparadas, las dos piezas, y poner derecho contra derecho. Una vez que lo tengáis situado de esta manera, lo que hay que asegurarnos que coinciden son las tiras decorativas que he cosido. Si no hubierais puesto ninguna, lo que tiene que coincidir es la costura de unión entre esta tela lisa que tenemos en este sentido, sin trozos, y la tela que tenemos ya trabajada a tiras. Entonces, lo que hacemos es simplemente ir moviendo y desplazando la pieza hasta que vemos que tanto en un lado como en el otro coincide, y entonces ya lo podemos sujetar todo alrededor con alfileres. Cuando tengáis puestos todos los alfileres alrededor de la bota, tenemos que tomar el patrón de nuevo y lo tenemos que situar asegurándonos que esta marca horizontal queda alineada con la costura horizontal que tenemos aquí, la que es la que une las dos telas, no la que hemos puesto con el adorno, para que quede correctamente cosido. Y en cuanto a la hora de centrarlo de un lado para otro, lo doblamos y lo que nos tienen que quedar son los piquitos, bueno, pues a uno de los lados de esta doblez. Es el caso como lo tengo yo ahora mismo. Una vez que lo tenemos ya en su posición correcta, lo único que tenemos que hacer es, con la ayuda de un marcador, pasar todo el contorno alrededor, que es luego por donde vamos a coser. Con el contorno pasado todo alrededor, vamos a darle un pespunte. Aunque realmente aquí es donde voltearemos, este es el tamaño total de la parte superior, el pespunte lo voy a dar desde arriba porque luego nos va a venir bien a la hora de forrarlo. Damos la costura y continuamos. Cuando hayáis dado todo el pespunte alrededor, lo que vamos a hacer es retirar alfileres y cortar todo el exceso que tenemos de tela alrededor. Como veis, el margen de costura que hemos dejado es bastante amplio, quizás incluso 1 centímetro o 2 menos, no pasaría nada a la hora de trabajarlo. A mí me gusta dejarlo más amplio porque siempre me es más cómodo y prefiero que me sobre tela en este tipo de trabajo a que luego falte porque es una faena. Ahora lo que hago es recortar todo el exceso dejando un margen de aproximadamente 1 centímetro. Con la marca que acabo de hacer, y en el otro lado también la tengo hecha, lo que voy a hacer es recortar la guata justo por la marca, porque luego es la altura que quiero que tenga nuestro trabajo cuando lo volteemos. Vamos a cortar de esta manera en esta zona y también después de la costura, es decir, este trocito lo retiramos y también voy a cortar aquí y aquí. Ya he recortado el exceso de guata en esta zona de aquí. Alrededor de la costura no lo he hecho porque como tengo los pespuntes que hemos ido dando para ir uniendo las tiras, puede resultar un poco complicado. Además, con el tipo de trabajo que es una bota o calcetín de Navidad, no es necesario porque no pasa nada porque quede abultado. Ahora ya vamos a preparar el forro.
Mirad, para hacer el forro lo único que tenemos que tomar es la tela en la que lo vayáis a hacer, poner el derecho contra el derecho y pasar todo el contorno alrededor y luego darle un pespunte. Vamos a empezar pasando el contorno y luego os enseño un pequeño ajuste que vamos a tener que hacer en función de la tela que hayáis cortado en la parte exterior de la bota o calcetín. Mirad, ya tengo el molde pasado a la tela de forro y la pieza recortada. Ahora tengo que hacer una adaptación en este molde que es en función de cada una de la tela que haya dejado en la parte exterior del calcetín. Tenemos que medir cuánto mide desde el extremo de la tela a la guata, que es lo que hemos dejado de más. Aquí aproximadamente son 2,5 centímetros. Y esa misma cantidad la vamos a marcar aquí. Y esa va a ser el tamaño que realmente tiene que tener nuestra pieza de forro. Luego veréis exactamente por qué lo estamos haciendo así. Ahora simplemente os adelanto que es para que el borde de la costura en la que unimos el forro y la parte exterior no quede justo al filo del calcetín, para que no se vea el contraste de las telas. Entonces, esta es la marca buena, hemos restado esa cantidad y lo que vamos a hacer es recortar la tela teniendo en cuenta que es por ahí por donde tenemos que coser. Ya tengo marcada la corrección que teníamos que hacer del patrón y he cortado el exceso de tela. Ahora vamos a dar una costura todo alrededor, menos en la parte de aquí del pie voy a dejar una apertura. Vamos a dejar aquí en vez de en esta zona que era donde inicialmente yo estaba pensando hacerlo, porque aquí luego se nos va a ver mucho menos y además nos va a ser más fácil coserlo porque directamente lo vamos a coser a máquina. Entonces damos todo el pespunte menos esta zona y continuamos. Con el calcetín cosido menos la apertura que hemos dejado aquí en la base para luego poderlo voltear, lo que vamos a hacer es poner ahora el derecho hacia afuera. Cuando tengamos ya el derecho hacia afuera no hace falta que lo volteéis perfectamente porque luego lo vamos a tener que volver a voltear. Lo que hago es tomar esta pieza y la coloco en el interior de la parte exterior. Lo único que me tengo que asegurar que la forma es correcta, que está puesto en la misma posición, porque es muy fácil colocarlo así y luego tendríamos problemas para voltearlo, habría que descoserlo. Aseguraros que está en esta posición y lo metemos en el interior. Cuando lo tengáis metido en el interior vamos a alinear las costuras del forro y de la parte exterior. Las voy a alinear con la ayuda de unas pinzas. Vamos a colocar así. Y en este lado hacemos lo mismo. Lo que hago es que montan las dos telas de la parte exterior hacia un lado y las dos telas del forro hacia el otro, y así lo alineo con mucha comodidad. Cuando tengamos estas dos costuras alineadas, simplemente al estirar, las telas prácticamente se nos colocan solas. Vamos a poner algún alfiler alrededor para sujetarlo y le vamos a dar un pespunte a todo este contorno con un margen de 1/4 de pulgada. Con la costura dada alrededor, ahora simplemente sacamos el forro, vamos a buscar la apertura que habíamos dejado en el extremo del calcetín, metemos la mano y vamos a voltear la pieza. Aseguraros que ayudaros con la mano para abrir bien todos los extremos del calcetín. Vale, cuando lo tengáis de esta manera, ya está volteada la parte exterior, tengo aquí el forro. Lo primero que vamos a hacer es el forro también cerrarle la apertura. Entonces, aquí hay dos opciones al gusto de cada uno, o bien lo cerráis a puntada escondida, o bien vamos al método rápido, que es lo que voy a hacer yo, porque realmente es que donde está es imposible que se vea, que es simplemente alineo bien los bordes. Habéis visto que lo que he hecho ha sido estirarlo con la mano, sujeto con unos alfileres y le voy a dar un pespunte justo por aquí por el borde para cerrar la apertura. Vamos a ponerle otro alfiler
y vamos a dar este pespunte por aquí por el borde. Mirad cómo queda la apertura cerrada. Ahora lo que hacemos es meter el forro en el interior del calcetín y ahora es donde vamos a ver porque habíamos dejado este exceso de tela de la parte superior del calcetín y hemos hecho el ajuste en el forro. Vamos a meterlo hacia adentro y lo colocamos en su posición. Vale, ahora aquí en la parte superior tenemos que ir doblando la tela hasta que llega al borde de la guata. Y entonces lo que sucede es lo que estáis viendo, que la costura que une la parte exterior y el forro queda dentro, de manera que yo cuando cuelgue así la bota no se va a apreciar la tela de forro, que creo que queda bastante más bonito. Ahora lo que vamos a hacer es ya poner el colgador y algún otro detalle que tenemos por aquí. Lo que voy a hacer para que la bota la podamos colgar es utilizar este cordón metalizado en tono rojo. Como veis se deshace, aquí en este extremo está puesto con un poquito de celo, luego lo tendremos que tapar, os enseñaré también cómo lo voy a hacer. Lo que hago es simplemente coloco los dos extremos de esta manera y con la ayuda de un hilo rojo voy a dar una serie de puntadas para sujetarlo al calcetín. Ya tengo cosido el cordón para luego poder colgar el calcetín y lo que voy a hacer para tapar este remate es ponerle este adorno aquí encima, que también lo voy a sujetar con unas puntaditas. De esta manera lo voy a tapar y va a quedar bien bonito. También le podemos poner, por ejemplo, un lazo, un pompón, bueno, cualquier cosa que vaya al tono de las telas que hayáis puesto y de la temática del trabajo. Una vez que hayáis rematado el cordón con el que vamos a colgar la bota o calcetín navideño, habremos terminado nuestro proyecto. Es un trabajo muy entretenido que nos permite aprovechar mucho los retales que podemos tener de otras telas y que tiene un resultado para mí espectacular. A mí es una de las técnicas que más entretenidas me parecen del patchwork. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.